Antes de comenzar, vamos a hacer una breve introducción al barroco. El barroco surge como medio de fortalecimiento de la autoridad de la Iglesia Católica, a través principalmente de imágenes artísticas, buscando algo brillante, pretencioso y a la vez modesto. Como características principales se encuentran la gracia, la atención a la sensualidad y un comienzo físico. También una combinación de lo sublime con lo terrenal, es decir, perfección e imperfección. Se puede ver a través del reflejo en pinturas de ámbito religioso, el contacto entre Dios, la perfección, y su imperfecta creación. Se hace también un enfoque en la fe en las capacidades humanas, la omnipotencia del mundo natural y la religión. Debido a que el barroco se encuentra entre la Edad Media y la Ilustración, sirve como una transición de vida oscura, característica de la Edad Media, a valor humano e investigación científico, característica de la Ilustración. Enfocándose ahora en Rusia, vamos a hacer un pequeño contexto. Rusia, históricamente hablando, estaba pasando por una hambruna de 1600 a 1603. Sufrió el periodo tumultuoso, que consiste en la muerte del zar Ivanovich y el establecimiento de la dinastía Romanov. Hubieron varias muertes, cambios de mando, crisis económica, hambruna y la separación de la Iglesia Ortodoxa rusa. También sufrió la guerra polaco-moscovita de 1605 a 1618 y la guerra de Indria, que consistió en revoluciones y levantamientos, y las Dimitriadas. El barroco no tuvo un auge por contexto histórico en Rusia. Incluso el Renacimiento llegó tarde, por lo cual no hay muchas diferencias características entre el barroco y el Renacimiento en Rusia, debido a que su contexto histórico no permitió que dichas corrientes artísticas llegaran al mismo tiempo que las demás naciones de Europa occidental. Bueno, primero les hablaré acerca del reinado del zar Pedro I, alias el Grande. A partir del año 1697 hasta toda la década de los 1830 se dio la creación de un barroco llamado Barroco Piotrowski, el cual fue generalmente manejado sobre la influencia de las habilidades de los arquitectos traídos por Pedro el Grande que venían de Europa Occidental. Este zar tenía la meta de transformar Rusia por medio de una serie de reformas llamadas Reformas de Pedro el Grande, con la finalidad de modernizar Rusia y de cambiar su estilo de cultura, al igual que su situación política y económica. En este caso me enfocaré más que nada a un problema que fue el sobresaliente en todas las reformas de Pedro el Grande, el cual fue la construcción de San Petersburgo, la cual de una idea se transformó completamente a ser la nueva capital del país durante el reinado y la época de Pedro el Grande. Pero antes de abarcar este tema, cabe mencionar que el momento en que Pedro el Grande regresó a Rusia para convertirlo y hacer un cambio notorio en la nación, se dio cuenta que algunas personas incluidas en el plan del cambio estructural de Rusia no tenían la misma creatividad relacionada con el contenido que mayormente era costumbre en Rusia, hablando artísticamente. Esto hizo pensar a Pedro que esos individuos eran inservibles para ser parte del cambio que él tenía en mente como objetivo, y fueron pocas las personas que en realidad entendieron el trabajo relacionado a la nación rusa. Entre estas personas está el arquitecto ruso llamado Mikhail Zemtsov, perdón si no pronuncio bien el nombre, el cual realizó una obra de arquitectura basada en el estilo llamado barroco petrino. Bueno, como les comenté antes, ahora aterrizaré sobre el tema que es la construcción de San Petersburgo, el cual fue clave para el reinado de Pedro I. Bueno, la construcción de San Petersburgo dio inicio el 27 de mayo del año 1703, después de que el ejército ruso lograra vencer a los suecos, los cuales estaban defendiendo las fortalezas de Notburg y Nienzak. De esta manera, la nación rusa obtuvo el acceso al mar Báltico y, tomando como ventaja la locación de Notburg, el zar ordenó dar inicio a la construcción de la nueva fortaleza de Petersburgo. Al darse cuenta que el territorio tenía más potencial, el zar ordenó construir no solo la fortaleza, sino también toda la ciudad portuaria, con ayuda de Italia, Alemania, Francia, los Países Bajos e Inglaterra.
Al involucrarse diferentes países europeos, se tomó la decisión que San Petersburgo se construyera al estilo barroco. Las dos personas responsables atrás de este gran proceso de construcción fueron el diseñador italiano nacido en Rusia, el cual era Domenico Tresini, y el diseñador arquitecto francés llamado Jean-Baptiste Alexandre Leblond. Igual, perdón si no pronuncio bien el nombre. Durante el año de 1712 se produjo un cambio en la capital del país, haciendo pasar el centro de poder de Moscú a San Petersburgo. Este acontecimiento dio entrada a una mayor capital en la ciudad, así como el acceso a una enorme cantidad de ciudadanos rusos y europeos. Uno de los cambios más grandes que presenció San Petersburgo, y el primero de ellos, fue el cambio de nombre a Petrógrado, el cual es un nombre que en ruso quiere decir la ciudad de Pedro, y pues tiempo después de esta época se perdió el estatus de la capital de San Petersburgo y pasó a llamarse Leningrado, en honor al líder de Rusia, que en ese momento era pues Vladimir Lenin. San Petersburgo es una ciudad conocida e identificada como la vanguardia de los principales movimientos políticos y sociales del siglo XX, dado que fue sede de varias revoluciones que cambiarían la posición del país. Su primera revolución se dio en 1905 con la muerte de una enorme cantidad de campesinos y trabajadores, llamándole así a esta tragedia como el Domingo Sangriento, la cual fue ordenada por el zar que en ese momento reinaba. Otra de las crisis más grandes también que tuvo la ciudad en su historia fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania bloqueó todos los accesos y todas las salidas a San Petersburgo con el fin de que las asistencias públicas no llegaran a los ciudadanos, así dejándolos muriendo de hambre y de otras necesidades. Pero en 1994, gracias a que el ejército ruso le hizo frente a la fuerza alemana, se pudo liberar a la ciudad del gobierno alemán, dejándole así el título a la ciudad como Ciudad Heroica, concedido un año después, 1945. Y bueno, actualmente San Petersburgo es la segunda ciudad más importante de Rusia, siendo uno de todos los centros culturales más importantes y prestigiosos de todo el país, con algunos monumentos que han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, en la parte de la pintura vamos a hablar del periodo antes de que iniciara a gobernar Pedro el Grande y que trajera a artistas de la Europa Occidental y que enviara artistas rusos eh, hacia el oeste para que se desarrollara más este ámbito artístico. Cuando se estaba cruzando en los inicios del siglo del barroco, que es el siglo XVII, la religión, bueno, que actualmente también domina es la Iglesia Ortodoxa, que bueno, hasta ese entonces fue porque en el año 988 el príncipe Vladimiro de la Federación Rus de Kiev, que esta federación era de pueblos eslavos orientales, el cual fue el inicio de los pueblos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Se puede considerar que es su cuna cultural. Se casa con la hermana de un emperador del Imperio Bizantino y así es como que se vuelve esta religión pues la oficial de la zona. Y pues los encargados de la religión eran los fanáticos ortodoxos y en ellos organizaron este concilio de Stoglav, el cual consideraba que la pintura era más que nada para crear iconos religiosos y eso se consideraba un sacerdocio. Eso quiere decir que la gente que los dibujaba tenía que ser pura de alma y de cuerpo, no tenían que ser pendencieros, ni avariciosos, ni pecadores. Y también como que se oponían a este movimiento de evolución en la pintura como se estaba haciendo en la Europa occidental. Había una prohibición de compra y venta del arte franco, más que nada de la zona de Alemania, que era la que estaba más cerca,
y hasta llegaron a introducirse a la casa de los burgueses a retirar cuadros que pudieran ser sospechosos de este origen. Y bueno, aquí podemos ver antes de en ese periodo, en el siglo XV y antes, en el siglo XI, algunas pinturas como la Trinidad de Andrei Rublev y la Virgen de Vladimir. Y bueno, podemos ver que pues se ven que son muy antiguos, que tienen este color sí tienen, pero tienen como no sé si llamarlo como estilo clásico donde las caras son todas iguales y no emanan ninguna emoción. Sin embargo, había unos, por decirlo así, rebeldes sí, que eran, pues, eran artistas, no eran pintores y querían evolucionar. Y uno de los más influyentes fue Ushakov. Ya en este periodo del barroco, en el siglo de 1600 a 1700, aquí se pueden apreciar algunas pinturas, el cual las creó en ese periodo de tiempo, que bueno, tienen que ver con Jesús. Y bueno, como sabemos, en el periodo barroco era un tema principal la religión, y debido a la fanaticidad, pues, de del catolicismo ortodoxo, era un tema recurrente. Y aquí, aunque vemos que se mantuvieron las características serias, no hay tanto dinamismo como en el caso de el barroco occidental. Mm, Se llega a apreciar a lo mejor un poco del color y que ya no hay tantos bordes definidos. Y a lo mejor puede ser un poco el estilo de la luz en la parte del cuello del dibujo de la izquierda, y aparte de cómo se difune la barba con el cuello y las sombras de la cara. Y aquí se puede ver también un cuadro en 1668, unos años después, con el cuadro La alabanza a íconos de la Virgen de Vladimir. En el centro está la misma representación de la Virgen del siglo XI, pero está adornada muchísimo más adornada, con todas estas representaciones alrededor y todas estas flores. Y los colores pues también son un detalle que recuerda al barroco. En la parte de la derecha tenemos al arcángel Miguel pisoteando al demonio, unos 8 años después, pintados por el mismo artista. Y bueno, aquí también el detalle de las alas y el color dorado y también este brillo que da la aureola es bastante notable del barroco. También el color rojo es un color frecuente. Y bueno, pues el fondo un poco difuminado también tiene que ver. Luego de los últimos cuadros que tenemos de este artista, Ushakov, tenemos la última cena donde se vuelve a observar el brillo en las aureolas, el color rojo y dorado. Y pues aquí tal vez se puede llegar a ver un poquito más de dinamismo en los cuadros. Y a la derecha, esto es algo interesante porque ese artista Ushakov, en esta obra que se llama Cristo Emanuel, él fue de los pioneros que desarrolló la técnica de aguafuerte, que es una técnica de dibujo, por así llamarla, con una disolución de ácido nítrico en agua. Esta se usa para grabar, bueno, para descomponer el metal porque se hace en una placa de metal. Esta luego se puede ver cómo evoluciona bueno, un siglo después, por Goya, con el sueño de la razón, produce monstruos. Otro artista también que destacó en esa época fue Solotaryov, por ejemplo, con el Santos Mártires Fe, Esperanza, Caridad y su Madre Sofía. Se vuelve a ver este brillo en las aureolas,
y aquí los vestidos también se ven con mucho más color y mucho más detalle. Aunque aquí, por ejemplo, sí se ve, vuelve a regresar como que no evoluciona mucho el rasgo del dinamismo. Y a la parte de la derecha tenemos a Theotokos y el niño. Theotokos significa madre de Dios. Este también fue a lo largo del siglo XVII. Y igual aquí se ve el color dorado, se ve mucho detalle en la ropa también. Se ve en el centro, donde abajo de la mano del niño, se ve como este toque, como si fuera un resplandor de la... Es como una esfera lo que sostiene y se ve como si fuera un reflejo, ese efecto. También con el uso de la luz de este periodo. Y bueno, también no todo era religión. Tenemos este artista que también que se llamaba Zubov, que como también sucedía en el periodo de barroco en la Europa occidental, también fue un periodo donde se dibujaban a los altos cargos del clérigo eh, y a los altos cargos del gobierno. En este caso aquí se representó al zar Miguel I de la dinastía antes mencionada, Ruvlov, y su hijo, el que posteriormente sería el zar Alejo. Se ve mucho detalle aquí, hace más enfoque como en los colores que en los contornos, y también aquí podemos ver presente que pues tiene una relación como con lo religioso, ya que tenemos una representación de lo que vendría siendo Jesús en el centro superior, con otra vez la aureola iluminada. En la parte derecha también se ven muchas características, mucho detalle por este artista Zubov en este cuadro que se llama Ministerio de los Apóstoles, donde, bueno, ese título se tradujo del inglés, pero al parecer representa el, um, la resurrección de Cristo. Bueno, voy a hablar de la escultura en Rusia y también un poco en Ucrania, ya que compartían algunas características. Y bueno, después de la invasión mongola, la escultura desapareció completamente de las fachadas de las iglesias. Se refugió en los encuadres de puertas y ventanas a partir del siglo XVI y a finales del siglo XVII, por influencia del catolicismo polaco, volvieron a aparecer los bajorrelieves en la decoración de las iglesias. Un ejemplo de esto es la iglesia de Dubrovitsky, que se construyó en 1690 cerca de Moscú. Esta iglesia está recubierta de relieves en el interior y en el exterior, y tienen un exceso que recuerda las fachadas de Yurep-Polski. Esto es una ciudad de Rusia. Y estas esculturas eran de estilo barroco italiano, no rusas, por lo que fueron realizadas por artistas extranjeros. Kiev es la capital de Ucrania y durante mucho tiempo fue feudo de Polonia, por lo que sufrió mucho la influencia del arte occidental. Esto se puede ver en la Labra de las Catacumbas. Labra es un monasterio que está en Kiev. Y bueno, en estas catacumbas apareció por primera vez la escultura funeraria con el monumento al príncipe Constantino Otroshky, que es una estatua que se encuentra bajo un baldaquín en el que dos querubines alzan una cortina de mármol. La escultura de madera tuvo un gran éxito y este éxito fue debido a que la decoración de los iconostasios y baldaquinos era en forma de pirámide y se alzaba por encima de los tronos del zar y del patriarca, por encima del altar en varias catedrales. Sobre todo la catedral que es la más importante es la de la Catedral de la Dormición de la Madre de Dios del Kremlin en Moscú. Y bueno, la mayoría de las características en las esculturas a partir del siglo XVI fueron tomadas del Renacimiento italiano, aunque no fueron copiadas tal cual, ya que los artesanos rusos introdujeron algunos elementos autóctonos, sobre todo la disminución del tamaño en la talla de madera, y las esculturas de piedra no tenían influencias occidentales. También en el siglo XVII destacaron varios escultores extranjeros, sobre todo eran de Italia y Alemania, y a ellos se les atribuyen la creación de los leones que soportan el trono de Iván IV en la Catedral de la Dormición de la Madre de Dios del Kremlin, la catedral que ya había mencionado anteriormente, y también se les atribuyen los leones heráldicos de la escalera de oro del Kremlin.
Y gracias a las influencias católicas de Occidente, se introdujeron en Rusia estatuas de santos de madera policromada. Algunas de estas estatuas se pueden encontrar en el Museo Ruso y estas estatuas estaban toscamente labradas, rígidas, hieráticas y tienen los brazos pegados al cuerpo y son como un recuerdo de la Shoana de la primitiva escultura griega. La mayoría de los santos representados en estas estatuas son San Nicolás, San Balán y Santa Paresheve. Normalmente tienen un rollo del Evangelio en una mano y en la otra mano están haciendo un gesto de bendecir. Y bueno, finalmente, tras el ukase de Pedro I de 1724, ukase es la proclamación del zar, se prohibió la creación de cualquier estatua o relieve de carácter religioso, solo se pueden hacer crucifijos, y esto se hizo para proteger la tradición religiosa de la ortodoxa frente a las influencias occidentales. Y bueno, pues gracias a esto se perdió todo vestigio del poco arte escultórico genuinamente ruso. Y bueno, como mencioné al principio, hubo una influencia de Polonia sobre Ucrania y Rusia, por lo que voy a hablar rápidamente de la escultura barroca polaca. Y bueno, en Polonia se mantuvo la tradición de la escultura funeraria renacentista y poco a poco fue adaptándose al gusto barroco. En la ornamentación de las iglesias fue muy usada la decoración en estuco y también los retablos de esculturas policromadas con las vestimentas doradas. Y en la segunda mitad del siglo XVIII se desarrolló en Galicia la escuela de escultura de Leópolis, que fue la más destacada del periodo, y en sus esculturas se podía observar similitudes con la escultura bávara o austriaca. Hubo algunos escultores como Sebastian Fessinger, que es de ascendencia alemana, o Antoni Osinski, y ellos produjeron imágenes en composiciones dinámicas con paños de pliegues muy marcados de aspecto metálico. Pero la principal figura o artista fue Johann Georg Pincel, y pues en sus obras se pueden observar, aparte de las características comunes de su escuela, una fuerte carga dramática y una expresividad muy pronunciada. Me tocó investigar sobre la arquitectura barroca de Rusia y pues durante el siglo XVII las influencias europeas hacen que despierte la arquitectura con un cambio respecto a la arquitectura bizantina y su modelo se convirtió en arquitectura barroca occidental. Algunas de sus características eran las basílicas de 5 cúpulas, pero con pilastras, cornisas, nichos y frontones. El barroco europeo se instaló en el Imperio ruso a través de Ucrania. De los edificios emblemáticos de Rusia, como el Palacio de Invierno y la Catedral de Smolny, que se ubicaban en San Petersburgo, fueron construidas por el arquitecto Bartolomeo Rastrelli. Bartolomeo llegó a Rusia cuando era un niño junto con su padre. Un dato curioso que encontré fue que la catedral era parte de un complejo que planificó la emperatriz Isabel y incluía una escuela para niñas y era la primera escuela pública del Imperio. Podemos observar que el Kunstkammer y la iglesia de la Asunción eran algunos de los edificios de estilo barroco. También surgió el estilo Nariskin, que también es conocido como Moscú barroco, un estilo que surgió a finales del siglo XVII, principios del XVIII, y la importancia del estilo es que se convirtió en una fusión entre la arquitectura de Moscú viejo y el estilo nuevo. Es una combinación entre la arquitectura tradicional rusa con elementos de Europa Central y el barroco ucraniano. El Nariskin afectó la apariencia de Moscú, pero también tuvo gran influencia en el desarrollo de la arquitectura de Rusia y en el siglo XVIII, y que fue un elemento de conexión en la arquitectura de Moscú y San Petersburgo. Dos edificios emblemáticos de este estilo es el monasterio de Novodevich y la iglesia de la Intercesión. Un dato curioso del monasterio de Novodevichy es que fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuamos hablando de la literatura barroca. En la literatura barroca abundan las metáforas, símbolos, antítesis y gradación. Este tipo de literatura combina lo incompatible, pues busca sorprender y abrumar al lector. Contiene escenas inusuales, varias imágenes y se enfocan en secularismo y religión. Particularmente en Rusia continúa con las ideas del Renacimiento, pero añade un tono trágico. El ser humano tiene muchos pensamientos conflictivos y lucha contra pasiones y fuerzas de la sociedad. Hay falta de armonía, por lo que se llega a considerar incluso que es muy grotesco y exagerado.
En la literatura barroca rusa, el principal medio de expresión ocurrió principalmente en la poesía de la corte. Se desarrolló diferente a Europa occidental debido al contexto histórico previamente mencionado, y para Rusia el barroco reemplaza al Renacimiento, que apenas se conocía. Podemos ver en la ilustración un caligrama llamado Letra Pintoresca de Polotsky, de quien vamos a hablar a continuación. Se tiene a Simeón Polotsky y Teófanes Prokopóvich. Polotsky fue un eclesiástico, estadista y el creador del teatro en ruso. Sus poemas incluían varios conceptos, le dio consistencia a la poesía e incluso la acercó a la ciencia. Sus colecciones de creaciones se asemejan a diccionarios enciclopédicos y trata diversos temas sociales, incluso son moralistas. En su poesía abundan arcaísmos y formas gramaticales obsoletas. Tenemos una cita de un poema recuperado, traducido, que dice: un hombre es un cierto bebedor de vino valle. Como pueden ver, es un verso muy pequeño y pues parece la definición de un concepto. De sus obras más importantes se encuentra Jardín Multicolor, escrito de 1677 a 1678, que es heterogéneo, tiene muchos géneros y temáticas y estilos de distintas épocas. Incluye sátiras, panegíricos, poemas didácticos, poemas moralizantes, pastorales, parábolas, moralejas, leyendas, relatos. Está El cetro de gobierno, que es un amplio tratado teológico que va en contra del cisma de los viejos creyentes, y el Ritmologión, que es un libro de loas y panegíricos, que son poemas dedicados a una persona, de varios libros editados por separado pero unidos estilística y temáticamente. Sus obras principalmente están escritas en endecasílabos y tridecasílabos. Compuso 2 piezas teatrales en verso para el primer teatro ruso. El siguiente exponente de la literatura es Teofán Prokopóvich. Teofán Prokopóvich escribió versos religiosos y algunos de los sermones más recordados en el idioma ruso. Reformó enteramente la enseñanza de la teología, pues sustituyó el método histórico de los teólogos alemanes por el antiguo sistema escolástico ortodoxo. Su escrito es principalmente de estilo complejo, es decir, mitológico. Utiliza muchas imágenes alegóricas, estructuras retóricas como preguntas retóricas y exclamaciones. Y muchas de las palabras que Prokopóvich utiliza fueron impresas y publicadas posteriormente por la Iglesia, dado que parecían un sermón de iglesia. Sus sermones eran bastante actuales, a menudo hablaba de la situación política, y dentro de las características de su escritura podemos identificar 3. Se dirigía a la audiencia, usaba frecuentemente los pronombres nosotros, nos y nuestro, y siempre incluía preguntas retóricas y exclamaciones. De sus obras más importantes podemos encontrar al Epinikion de 1709, que es la respuesta de Prokopóvich a la batalla de Poltava, muy importante, y es uno de los pocos de sus trabajos que es poético. También tenemos Reglamento Espiritual. Tenemos también un fragmento de un discurso político que realizó en Rusia. Dice: ¿no es esta la habitual respuesta loca, terca y no correspondida a un nuevo caso? Sobre las trivialidades exiguas y malditas. Si hay algo nuevo, ¿cuál es la noticia que es perjudicial? Como podemos ver, se está refiriendo siempre a la audiencia, se está enfocando hacia la audiencia y utiliza muchas exclamaciones retóricas. Proseguimos hablando de la música. Para este tiempo existían 2 variantes de la música rusa: la música sacra de la Iglesia Ortodoxa rusa y la música secular. La música occidental, debido al contexto histórico previamente mencionado, llegó a Rusia con el desarrollo de San Petersburgo en 1703. La llegada al país de la ópera italiana ocurrió en 1731 y la apertura de los primeros conciertos públicos en 1743. Debido al incipiente desarrollo de la ópera y la emergencia de artistas locales, tanto el estilo como la mayor parte de la música en Rusia
continuaron siendo de importación italiana o francesa. Los zares traían a compositores de afluencia extranjera, lo que llevó al grupo de los 5 a iniciar el nacionalismo ruso. Rubinstein creó el conservatorio en San Petersburgo y Tchaikovsky en Moscú. Para la música sacra, vemos que era de la Iglesia Ortodoxa rusa. Era una combinación de la tradición musical bizantina con elementos propios como la música en campanas y la música coral, y estaba recogida en neumas, como podemos ver en la ilustración de arriba a la derecha, que era un intento de notación musical y dirección de coro. A continuación tenemos un fragmento de música sacra de una compilación de música de Iglesia Ortodoxa rusa del Barroco. Para la música secular tenemos que tenía un fin lúdico, utilizaba silbatos e instrumentos de cuerda frotada y eran tocadas en las fiestas por los skómoroj, que serían el equivalente a los arlequines en los países eslavos. Durante la reforma de Nicón y el cisma de los viejos creyentes, dichos skómoroj o arlequines fueron prohibidos en múltiples ocasiones, pese a lo cual sus tradiciones sobrevivieron. Debido a la prohibición y la quema de diversas piezas musicales, no se encontró ninguna muestra de este tipo de música secular. Como representante de la música barroca rusa, tenemos a Dmitri Bortniansky, que fue un músico ucraniano, perteneció al coro imperial de la capilla en San Petersburgo. Componía música litúrgica para la Iglesia Ortodoxa rusa, combinando estilos de música sacra de Europa del Este y el Oeste. Y como principales piezas se tienen a Creonte de 1776 y Alcide de 1778 en Venecia y Quinto Fabio en 1779. Se reproduce a continuación un fragmento de una de sus composiciones.